Como les decía, estamos con la parábola de los obreros de la viña. Y el contexto de esta parábola es la famosa historia del joven rico, ¿verdad? Todos conocemos la historia del joven rico. De hecho, aparece en los 3 evangelios sinópticos. Y como es una historia muy conocida, la he dejado quizá para una predicación propia, ¿no? El joven rico merece una predicación propia. Pero sí quiero tomar los últimos versículos de lo que pasa justo después de la historia del joven rico. Porque si les digo que esta parábola de los obreros de la viña nace por la pregunta de uno de los discípulos de Jesús, ¿de quién cree que fue la pregunta? ¿De Pedro? Sí, evidentemente Pedro es el que pregunta, ¿sí? ¿Cuántas parábolas tendremos gracias a Pedro, verdad? ¿Cuántos nos sentimos identificados con Pedro? Yo creo que todos en algún momento decimos, yo haría lo mismo, yo preguntaría lo mismo, ¿sí? Así que evidentemente esta es respuesta a una pregunta de los discípulos, en este caso una vez más, del discípulo Pedro. Recuerden que el joven rico no ha estado dispuesto a seguir a Jesús como discípulo porque Jesús le ha dicho, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, ven y sígueme. Y el joven rico rechaza esta oferta de Jesús porque le parece demasiado imposible vender todo lo que tiene porque es rico y seguir a Jesús. Ahora, Pedro se queda con esta situación y él empieza a pensar y a compararse con el joven rico porque él, los discípulos sí habían dejado todo para seguir a Jesús. Y de esa reflexión de Pedro nace la pregunta que vamos a ver. Mateo 19:27 como contexto. Dice, entonces respondiendo Pedro, le dijo a Jesús, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Ante esta pregunta, Pedro podría parecer muy materialista o muy infantil porque está diciendo, oye, ¿cuál es el beneficio de que nosotros te sigamos cuando otros no te siguen? ¿Cuál es la ventaja? ¿Qué es lo que vamos a ganar? ¿Cuál es el galardón, verdad? Como les digo, si bien no parece una fe muy grande la de Pedro en Jesús y en lo que él les va a proporcionar, sí parece una pregunta muy sincera del corazón de Pedro. Y claro, algunos podríamos decir, bueno, es que Pedro, ¿qué le pasa a Pedro? El joven rico no ha seguido a Jesús porque era rico. Tenía un montón de riquezas y claro, le costaba dejar todo atrás para seguir a Jesús. Pero Pedro, un pescador galileo probablemente pobre, que no tenía ningún rabino que lo quería enseñar, la oferta de Jesús de ser su discípulo debía haber sido para él lo mejor. ¿Por qué Pedro parece tener en mucho lo que ha dejado atrás? Cuidado, hermanos, con hacer este tipo de conjeturas, porque lo que un hombre deja atrás por causa de Cristo no se mide por el valor económico de lo que deja atrás, sino por lo que a él le importa esa cosa. Porque es verdad, Pedro no dejó una fortuna atrás en Galilea por seguir a Cristo, pero había dejado tiempo con su esposa, había dejado atrás su barca y su oficio. Y conociendo el carácter de Pedro y el corazón de Pedro, probablemente para Pedro fuese mucho más valioso tiempo con su esposa, la barca y su oficio que a ese joven rico todas las riquezas del mundo. ¿Se dan cuenta? Así que lo que realmente importa es lo que la persona entiende y ella vive que ha dejado atrás por causa de Cristo. Por eso creo que debemos ser condescendientes con Pedro en este sentido, porque para él lo que había dejado atrás era lo más importante, lo tenía en muchísimo valor. Aún así, evidentemente la pregunta de Pedro no demuestra gran madurez en su corazón, porque está esperando algún tipo de recompensa o mérito. Ahora, ¿cómo creen, ante semejante pregunta, que le va a responder Jesús a Pedro? Bueno, esto quizá les va a sorprender. Versículo 28. Y Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, en el día postrero, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. ¡Wow! En primer término, Jesús no reprende ni amonesta a Pedro. No lo reprende ni lo amonesta, sino por lo contrario, lo anima y lo alienta. Hermanos, Jesús sabe perfectamente lo que es llevar nuestra cruz todos los días y seguirle. No es ajeno Jesús a esto. Jesús no es ajeno a los pensamientos de tristeza de Pedro, pensando en su esposa, en su barca o en su oficio. Jesús no es ajeno a las dudas que algunos de sus discípulos tienen todavía de por qué lo están siguiendo. Hermanos, Jesús no es ajeno
a nuestras necesidades y preocupaciones. Jesús no es indiferente ante los sufrimientos humanos. Por eso, quiere fijar con esta respuesta nuestra mirada en una esperanza de vida eterna en Él. Es decir, que lo que vivimos por causa de nuestra fe no es en vano, sino que Él es fiel y cumplirá con lo prometido. Y por eso añade, versículo 29, y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Esta frase de Jesús es muy interesante y debe explicarse correctamente, porque si no podemos cometer muchos errores con esta frase. Lo primero que hay que decir en esta frase es que Jesús ubica la vida eterna en cualquiera que. ¿Se dan cuenta? Dice, cualquiera que haya hecho todo esto, recibirá 100 veces más y la vida eterna. Cualquiera que. Debemos, hermanos, conciliar la verdad bíblica de que el Evangelio es un mensaje de buenas nuevas para todos, aunque no todos reciban y respondan al mensaje. Y este es sin duda uno de los quebraderos de cabezas más grandes de los creyentes, ¿no? Es el mensaje para todos, pero no todos lo reciben, no todos son salvos. Bien. Si recuerdan, en mis últimas predicaciones les he ido argumentando bíblicamente que es Dios quien salva, que es Dios quien viene con su gracia, que es Dios quien llama eficazmente. La Biblia jamás anuncia que cualquiera será salvo. La Biblia siempre nos anuncia que cualquiera que será salvo. La salvación es condicional, tiene condiciones, porque se distingue el medio por el cual podemos ser salvos del resto de los medios por los cuales no podemos ser salvos. El famoso versículo del amor, Juan 3:16, el amor de Dios al mundo, fíjense, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, cualquiera que, ¿se dan cuenta? No se pierda, mas tenga vida eterna. Hay condición. Y nuevamente, Jesús dijo, Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cualquiera que. Esto es muy interesante. Así que los creyentes debemos predicar a cualquiera. Porque aunque sepamos que no todos se salvarán, del mismo modo, no sabemos cuáles de ellos se salvarán. Por eso le predicamos a todos. ¿Amén? Y por eso la ordenanza de Jesús a nosotros como discípulos es en Marcos 16:15, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura de ese mundo. ¿Se dan cuenta la ordenanza de Jesús? Él no está estableciendo que nosotros distingamos. Él dice, prediquen a todos, yo me encargo. ¿Amén? Bien. Como les digo, Jesús no da más explicaciones a este mandato. Id y predicad el Evangelio a toda criatura. Pero es que tampoco nos permite ninguna excusa entonces. No da más explicaciones, pero tampoco nos ampara en ninguna excusa. Predicamos a todos para que Dios obre con su gracia, cómo, cuándo y con quien Él quiera. Predicamos a todos, todo el tiempo, todas las veces que podamos, hasta que ya no podamos. Esa es la mentalidad de un creyente. Ahora, Jesús sigue diciendo, cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, la lista es fuerte, ¿verdad? Por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Y esto podría parecer a algunos, evidentemente, si se entiende fuera de contexto, que se está hablando de salvación por obras. Yo hago esto y esto y esto por causa de Jesús, y Él a cambio me da 100 veces más y la vida eterna, ¿verdad? Podríamos llegar a este error. Bien, si alguien pensara que puede seguir a Jesús dejando todo esto atrás para a cambio obtener la vida eterna y 100 veces más, yo siempre respondo lo mismo. Bueno, entonces hágalo. Corra. Deje todo atrás y siga a Cristo. Hágalo si es capaz. La conclusión que Jesús nos está dando, hermanos, como enseñanza, es lo que acaba de pasar con el joven rico. Que el rico decía cumplir la ley, que el rico decía amar a Dios, pero no estaba dispuesto a dejar todo atrás por seguir a Cristo. Jamás nadie sin fe
ha podido seguir a Cristo en los términos y condiciones en los que Cristo demanda que se le debe seguir. Por eso, aunque uno diga, yo haré esto por Jesús y a cambio Él me dará 10 veces más o 100 veces más y la vida eterna, no será capaz de hacerlo si no tiene fe en Jesucristo. Porque la condición que Jesús está poniendo es precisamente la fe en Él. Porque si yo no tengo fe en la obra de Cristo, yo no tengo fe en el perdón de Cristo, en la resurrección de Cristo y en la promesa de vida eterna en Cristo, ¿quién jamás dejaría todo atrás para seguirlo? Que es precisamente lo que le pasa al joven rico. Por eso no lo sigue, porque no tiene fe para seguirlo. Nadie jamás hizo tal cosa. La vida eterna, la obra de Cristo, tiene que ser una certeza que vemos por medio de la fe. Hebreos 11:1. Es pues la fe, ¿la qué? La certeza de lo que se espera, la vida eterna. La convicción de lo que todavía no vemos. ¿Se dan cuenta lo que hace la fe? Me hace ver con mis ojos lo que mis ojos naturales no ven. Puedo tener la certeza de la obra de Cristo, el perdón de Cristo, la gracia de Cristo, la vida eterna en Cristo, por medio de la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Bien, Jesús está hablando que la fe del creyente es capaz de ver en Cristo una herencia más que suficiente y grande comparado con todo lo que este mundo nos pueda proporcionar. Por eso dejamos atrás el mundo y seguimos a Cristo. Y esto es evidente porque Él dice, por causa de mi nombre. ¿Se dan cuenta otra vez la condición? ¿Ven cómo Él lo está implicando a su nombre? Bien, no por cualquier causa, ojo con esto. Por eso queda claro que es por medio de la fe y no de las obras. Algunos tienen muchas causas, no servirá de nada si la causa no es su fe en Jesucristo. Ahora, por otro lado, Jesús acaba de decir que dará 100 veces más a aquel que entrega cosas o renuncia por causa de Cristo. Bien, no está hablando Jesús de una asociación numérica, ¿de acuerdo? Si crees que perdiste tu coche por causa de Cristo, Dios te dará 100 coches, ¿eh? Si viviste de alquiler durante 15 años siendo pobre, dándole dinero a un apóstol de estos que se autodenominan apóstoles, Dios te dará una mansión después, ¿verdad? Y cogen estos versículos, torcidos, malinterpretados, para pedir una ofrenda especial ahora, ¿verdad? Y ahora dé con fe y Dios le dará 100 veces más. Es una vergüenza que esto siga ocurriendo hoy en lugares que se dicen llamar iglesias. Eso no es el Evangelio de Jesucristo. Utilizar a Dios como una inversión en bolsa o como una especulación monetaria es una blasfemia contra Dios. Y lo diré las veces que haga falta en un púlpito para que quede muy claro. Ahora, puesto que la palabra bendición hoy en día es casi prohibitiva en un púlpito para que no se malentienda el predicador, con más motivo deberé presentar hoy lo que es verdaderamente bendición de parte de Dios al creyente. Lo que Dios da a sus hijos, principalmente, que vale 100 veces más y 1000 veces más y 1 billón de veces más de lo que han dejado atrás, es el contentamiento, la plenitud de gozo, la alegría de saber que su herencia celestial no se compara con una herencia terrenal. Verdades para todos los creyentes en la palabra de Dios. La bendición de Dios para tu vida es Proverbios 15:16. Mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Amén. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y por si viniera el pesar, la fatiga, la angustia, el sufrimiento o la crisis económica en nuestra vida o cualquier tipo de crisis, Dios nos garantiza su bendición. Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Qué gran bendición, ¿verdad? Porque podríamos tener todo el dinero del mundo, toda la plata, todo lo que el mundo ofrece, fama, reconocimiento, prestigio, y sin embargo, Isaías 48:22, no hay paz para los malos, dijo Jehová. ¿Se dan cuenta? Dios garantiza la paz para sus hijos. Y esta paz de la que hablo no es como la paz que el mundo da. Yo no le estoy hablando aquí de un sentimiento de tranquilidad o reposo. Estoy hablándole principalmente de la paz con Dios, de saberse como hijo de Dios, reconciliado con Dios, pues esa paz es la única que importa para la eternidad. Esa seguridad y calma en el alma que todo hijo de Dios tiene, sabiendo que está bajo el amparo de Dios y no bajo su ira. Segundo,
ser creyente en esta vida también implica grandes bendiciones. Fíjense, yo hago esta argumentación. El que ha dejado padre, madre, hermanos, hijos por causa de Cristo, ¿acaso no tiene ahora una familia mucho más grande en la fe? Muchos más hermanos, hermanas, ¿sí? ¿Acaso no tiene un nuevo hermano mayor que es Jesucristo y un padre que está en los cielos? Tiene una familia mucho más numerosa que la anterior, ¿verdad? El que ha dejado casa por seguir a Cristo, ¿acaso no es recibido, invitado, incluso hospedado por sus nuevos hermanos en la fe? ¿Acaso la hospitalidad cristiana no es un mandamiento y una característica propia de la fe cristiana? ¿Y tenemos casa en cualquier parte prácticamente? ¿El que ha dejado tierra, no tiene acaso una nueva tierra por herencia? ¿Acaso ahora que es creyente no podrá decir como John Wesley, el mundo es mi parroquia? ¿Acaso no hemos aprendido por primera vez en nuestra vida, cuando somos creyentes, a valorar y disfrutar de la creación de Dios? Todas esas bendiciones provienen del Dios de los cielos. El creyente vive en plenitud y con plenitud de gozo porque disfruta de lo presente en Dios, esperando el futuro prometido por Dios. Y cuando llega la prueba, que llegará, la tristeza, los problemas, que llegarán seguro, el creyente se aferra entonces a la voluntad de Dios para su vida, porque su mirada siempre está en los cielos y nunca en la tierra. Amén. Ahora Jesús sigue. Mateo 19:30. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Y ahora sí viene la amonestación. Primero anima a Pedro sabiendo lo que está pasando, pero ahora viene la corrección, ¿sí? Después del aliento y del ánimo llega la corrección y la exhortación de parte de Jesús. Porque no vaya a ser que con tanto ánimo y espera de lo que Dios prometió, cometamos el error de creer que es por nuestros méritos, o de haber hecho mucho por Dios y por eso me lo devuelve, o creernos más merecedores de la gracia que otros, o querer compararnos con los demás, o pensar que hemos dejado más atrás que otros. Y ahora Jesús lanza la parábola de los obreros de la viña. Vamos a leerla. Mateo 20, del 1 al 16. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo, id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que es justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros, estos últimos, han trabajado una sola hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros. Y en la Reina Valera del 60 se añade porque muchos son llamados, más pocos escogidos. Este apéndice o este añadido no está en los manuscritos más antiguos. De hecho, ya en la Reforma se debatía porque parecía un añadido de algún escriba. Por eso téngalo entre paréntesis porque está en cuestión. De hecho, cambia el significado de la parábola cuando se añade. Por eso, la mayoría de comentaristas están de acuerdo en que no se debe tomar como parte de la parábola. Y esto es así porque Jesús empieza, pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros, y termina, pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Y cierra perfectamente toda la armonía que está dando en la parábola. ¿Amén? Bien, nos quedamos hasta ahí entonces. Vamos a la interpretación de la parábola con diferentes secciones. Primera sección, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. La parábola comienza con un porque, es decir,
es una respuesta, una explicación, una aclaración a lo dicho anteriormente por Jesús, porque él continúa. Es decir, pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros, porque, ¿se dan cuenta cómo está lanzando la parábola ahí? Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre. Está ubicando la verdad que acaba de responder a Pedro con la parábola. Bien, Jesús en esta historia nos habla de un hombre propietario de una viña. Es decir, Dios es el propietario de todo. Y esto ya es bastante común en muchas parábolas de Jesús. El dueño y señor de todo es Dios. Tiene derecho de propiedad y nadie más tiene el derecho de propiedad, solo Dios. Segunda sección. Y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. El propietario decide pactar con estos obreros un sueldo que ellos consideren justo. Hay una negociación. El sueldo para la época de una jornada laboral completa era de 1 denario. Por lo tanto, la historia es totalmente coherente. Era lo que se solía pagar por una jornada laboral. No parece una suma desorbitada, pero tampoco parece que el dueño sea un tacaño. Es lo que es correcto. De hecho, dice que llega a un acuerdo convenido con ellos. No parece que estos obreros hayan regateado el precio, pues que le parece bien, ni tampoco que el Señor haya escatimado en intentar darles menos. Llegan a un acuerdo, 1 denario, es lo justo, todos contentos, y ellos van directamente a trabajar a la viña. Se ha llegado a un acuerdo de lo que es justo, y los obreros están de acuerdo en trabajar todo el día por este denario. Ellos entienden que es lo adecuado. Tercera sección. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo: id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo, y ellos fueron. Para entender las horas que se están estableciendo aquí en la época palestina, el día empezaba a las 6 de la mañana cuando salía el sol y terminaba a las 6 de la tarde cuando ya empezaba a oscurecer. Por lo tanto, para contratar a alguien durante 12 horas de trabajo, ibas a las 6 de la mañana, ofertabas y los llevabas a tu campo. Ahora, ya han pasado 3 horas. La tercera hora es las 9 de la mañana. 3 horas desocupados en la plaza esperando que alguien los contrate. Bien. ¿Notan alguna diferencia aquí con respecto a los anteriores obreros? Hay una diferencia. Con estos segundos, el Señor no llega a decirles lo que les va a pagar exactamente. Les dice que daré lo que sea justo. No les dice la cantidad. Es decir, este acuerdo es un acuerdo diferente con estos obreros. Es un acuerdo que en lugar de exigir lo que se pagará antes del trabajo, está basado en la confianza que estos hombres tienen de que este señor será justo y le pagará lo que corresponda. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Esto es importante. Cuarta sección. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena e hizo lo mismo. Repitió el mismo proceso. Y saliendo cerca de la hora 11ª, 1 hora antes de que termine la faena, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. El Señor vuelve a hacer la misma operación a las 12 del mediodía, a las 3 de la tarde e incluso a las 5 de la tarde, 1 hora antes de que termine la faena. Ahora, noten la conversación aquí, porque se comienza a ver en la historia que este Señor es tremendamente bueno. En primer lugar, debemos entender que este Señor está ocupado y preocupado por el bienestar de la cosecha de su viña. Él sigue contratando obreros para su viña porque quiere que la cosecha sea perfecta y completa. Recuerden, hermanos, que en una vendimia hay un tiempo para la vendimia. Y si te pasas del tiempo, el fruto se pierde y la cosecha se echa a perder. Por eso, si está contratando obreros, pero ve que hay más espacio para que la vendimia se haga mejor, contrata más y contrata más. ¿Se dan cuenta? Está ocupado de que todo su viñedo sea cosechado de forma efectiva por estos obreros. Por eso sigue contratando a diferentes horas. Pero es que además, este señor también tiene interés y preocupación por los desempleados. Porque les pregunta: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? La respuesta de estos hombres es sencilla: nadie nos ha llamado todavía a trabajar. Ellos dicen: no hemos sido llamados a trabajar. Si tú nos llamas, nosotros vamos. Todo el día, toda una vida, sin ser llamados,
como ese ladrón junto a Jesús en la cruz, que al último instante, después de una vida terrible, es llamado a misericordia y a gracia. Qué vida tan difícil si lo pensamos así, ¿verdad? Siempre lejos del llamado. Estos hombres no están pensando, desde luego, en negociar nada de su jornada laboral. Lo que quieren es trabajar porque llevan todo el día esperando que alguien los llame para trabajar. Deben sentirse unos inútiles porque nunca los llama nadie. No están en su casa holgazaneando, están en la plaza pidiendo trabajo. No se han dado a la vida, están preocupados porque quieren trabajar. Están esperando que alguien los contrate y aún hasta la última hora del día siguen allí esperando que alguien los llame. Quinta sección. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros, los últimos, hasta los primeros. La hora se refiere a las 6 de la tarde. Realmente es cuando empieza a oscurecer, no es que sea la noche profunda, pero ya empieza a oscurecer y es cuando termina la jornada laboral. Parece claro que este cierre de la jornada laboral, esta noche, debe entenderse como el fin de los tiempos. El juicio final donde cada uno de los seres humanos recibirá lo que Dios le va a dar. Es el pago. Lo más interesante aquí es el orden en el pago que establece esta parábola. Porque literalmente los primeros son postreros para recibir el pago y los postreros son primeros. Porque dice, págales el jornal comenzando desde los últimos, los postreros, hasta los primeros. Es decir, por algún motivo, el Señor quiere que los primeros que han trabajado durante todo el día vean cómo y cuánto se paga a los últimos. Hay una lección, una moraleja, una enseñanza de parte de Dios en este cambio en el orden del pago. Y esto debe entenderse así porque lo natural, evidentemente, cuando un señor ha contratado a diferentes obreros, es que se pague primeramente a los de mayor antigüedad, garantizando el pago para ellos. En esta historia todavía sería más evidente que el Señor debería llamar a los primeros para pagarles, porque el Señor sabe que va a pagarle a todos lo mismo y que esto va a generar problemas y discusiones y murmuración en los primeros. Sin embargo, el Señor, sabiendo que va a pagar todo lo mismo y que va a generar polémica en esos obreros, decide entonces pagarle primero a los últimos para que haya polémica. Para que se levanten susceptibilidades. Así que sí, hermanos, me temo que es intencional de parte del Señor generar esta controversia para sacar lo que hay en nuestros corazones. Así que independientemente de lo que el Señor vaya a pagar a cada uno de ellos, el simple hecho de poner en una fila a los primeros, habiendo sido los últimos a contratar, ya está generando resquemor y mal pensamiento en los primeros contratados. El mero hecho de estar en una fila y verlos a ellos delante ya está generando controversia. Bien. ¿Cuál creen que es la enseñanza? ¿Por qué creen que estos primeros que fueron llamados y llevan todo el día trabajando podrán estar incómodos con que otros se pongan delante en la fila para cobrar? Bueno, me temo que estos, por algún motivo, creen que merecían algún tipo de homenaje especial, alguna mención de honor o alguna diferencia de trato por haber estado desde el principio y que otros llegaran después. Y lo primero que hace el Señor con ellos es dejarlos para el final. Tremendo, ¿verdad? Los que creen tener más méritos se quedan en el último lugar. Los que saben que no tienen ninguno y que confían en la gracia aparecen en el primer lugar. Qué curioso, ¿verdad? Sexta sección. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 1/10, recibieron cada uno un denario. ¡Buah! Los últimos, los de 1 hora, reciben un jornal completo. Ellos no tenían ni idea de lo que el Señor les iba a pagar. Les dijo, lo que sea justo ya os pagaré. Para ellos esto es un regalo, es pura gracia del Señor. No es lo justo por el poco tiempo que han trabajado. Es mucho más bueno que lo justo, mucho más misericordioso que lo justo. Ellos reciben mucho más de lo que se merecen por su trabajo. El Señor es generoso con ellos
y no tiene problema de darles de gracia mucho más de lo que esperaban, puesto que no exigieron nada. Solo querían trabajar para el Señor de la viña. ¿Se dan cuenta? Séptima sección. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario, y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Parece un argumento bastante sólido, ¿verdad? ¡Qué injusticia! Los que comenzaron el trabajo a la primera hora comienzan a hacer suposiciones, entran en una lógica errada. Si los de la última hora reciben un denario, nosotros que hemos trabajado más, recibiremos más de un denario. Es una retribución proporcional al trabajo. Llevo una hora, un denario. Yo llevo 12 horas, 12 denarios. Sería lo natural, ¿no? Ellos no pactaron con el señor de la viña 12 denarios, ¿verdad que no? ¿Cuántos pactaron? Un denario. ¿Por qué deben suponer ahora que van a recibir más? ¿Cuál es la lógica? ¿Saben cuál es la lógica? La comparación con los demás. Ay, hermanos, las comparaciones son odiosas, ¿verdad? ¿Acaso estos hombres saben en qué términos o condiciones negoció el Señor con los que contrató después? No saben el contrato, ¿verdad? ¿Acaso estos hombres han valorado que los últimos en llegar han ayudado para completar la vendimia y que el fruto no se echase a perder? Tampoco han pensado en esto. ¿Acaso estos hombres están pensando en algo más que en sí mismos, que ni les importan los motivos del Señor, ni tampoco piensan en el bienestar de los demás? ¿Acaso estos últimos no han estado esperando todo el día y han completado, sí, una jornada laboral completa, en desempleo durante 11 horas y con empleo una? ¿Creen que ellos reaccionarían de esta manera si ellos fuesen los últimos? Sería la pregunta más lógica, ¿no? Si les hubiese sido al revés, si hubieran contratado a los primeros últimos y a los últimos primeros, si ellos ahora llegaran a la última hora, ¿pensarían mal de los primeros? ¿Pensarían mal del Señor? No, ¿verdad? Ah, pero como fueron llamados primeros, hacen la comparación. ¿Se dan cuenta del problema? Bien. Ahora, ellos reciben el mismo pago que los otros y comienza la murmuración. Empieza a revelarse qué clase de corazón e intenciones tenían estos primeros. No solamente sale la murmuración y el juicio de valor, sino que sale su puro y llano orgullo. Noten que dice: los ha hecho iguales a nosotros. Se comparan y dice: los ha hecho como si fuésemos jornaleros de la primera hora. Lo que realmente les molesta es que a estos últimos, que han llegado después, que han trabajado menos, que tienen menos méritos en la obra, se les esté dando el mismo pago, el mismo galardón que a ellos. Eso es lo que está molestando aquí. Porque ellos se creen con más méritos por haber sido los primeros. Ellos no valoran la generosidad del Señor para con los últimos, ni tampoco la justicia del Señor para con ellos. Ahora el Señor responde. Octava sección. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio. ¿No conviniste conmigo en un denario? Tiene toda la razón del mundo. Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? El Señor amonesta a los obreros de la primera hora por 3 argumentos. El primero: ellos negociaron queriendo saber lo que recibirían antes de trabajar. Esto evidentemente es la pregunta que acaba de hacer Pedro. ¿Qué tendremos de recompensa? ¿Verdad? Claro. Querían hacer un trabajo y recibir lo que consideraban que era justo para ellos, un denario. A ellos no les importaba esperar qué es lo que el Señor podría darles. Querían saberlo ya. Querían saber cuál era el galardón. Querían tener todo controlado. Lo que iban a trabajar, dónde iban a trabajar, cuándo iban a trabajar. Querían tenerlo todo bajo su control. Y esta es una mentalidad, hermanos, muy mercantil con respecto a Dios. Parecen más bien mercaderes que obreros. Lo quieren tener todo bajo su control y previsión. La segunda amonestación de parte del Señor es que esta mentalidad mercantil lleva a estos obreros a dudar de por qué el Señor hace lo que hace. Olvidando, me temo, que el Señor es dueño de todo y hace lo que Él quiere porque tiene sus propios motivos.
y no tiene por qué darles explicaciones. El Señor no está obligado a darles explicaciones a ellos. Sin embargo, estos siervos empiezan a sospechar que no les gusta lo que el Señor hace. El Señor les dice claramente que tiene el derecho de dar lo que quiera dar a quien se lo quiera dar, porque es el dueño. En el grado, forma, manera, tiempo y rango que Él considere, pues Él es el Señor. Tercer argumento. Por último, los celos y la envidia han invadido los corazones de estos primeros. Lo que realmente les molesta es que el Señor sea más bueno que ellos. Que Él disfrute de ser generoso, bondadoso, misericordioso y de extender su gracia como Él quiera. Eso es lo que más les molesta. Que sea por gracia y no por obras. Olvidando que ellos también fueron llamados por gracia. Porque el que los escogió para ser sus obreros fue el Señor. Y podía haber escogido a otros. ¿Se dan cuenta? Así los primeros, sección 9, serán postreros, y los postreros, atento. Debe entenderse que esta parábola es una respuesta literal a la pregunta de Pedro. ¿Qué pues tendremos? Pues Pedro, con esta pregunta, quiere conocer el pago antes de que éste le sea dado. Pedro se está comportando como los de la primera hora. Por eso Cristo lo amonesta. Y evidentemente Cristo también nos amonesta a todos nosotros. Porque Pedro no pregunta ¿qué pues tendré?, sino ¿qué pues tendremos? Nos ubica a todos los creyentes en esa pregunta. La pregunta es de todos los discípulos, aunque sea Pedro quien la pregunte. Y Jesús confirma que esta respuesta es para creyentes. Porque después de responder a los 12, dice a cualquiera que. Por lo tanto, la parábola debe ser interpretada para el creyente. ¿Me oyó? La amonestación es para mí, para usted, para todos nosotros. Dicho esto, se debe entender también que Jesús no está respondiendo a un discípulo, Pedro, con una revelación completa de la obra de Cristo todavía. Los discípulos todavía no han visto al Maestro lavarle los pies, estar en Getsemaní, ser crucificado y resucitado. No tiene una revelación completa, clara, de lo que Cristo va a hacer por ellos. De hecho, les recuerdo que entre estos discípulos está Judas Iscariote todavía, que también pensaba que había dejado todo atrás por seguir a Cristo. Y que uno de esos 12 tronos que acaba de anunciar Jesús es para él. Pero sabemos que era para Matías, el que lo sustituyó. Ahora, por eso Jesús dice, por causa de mi nombre, excluyendo, sin que Judas lo sepa, al propio Judas. Porque Judas había dejado atrás cosas, pero no por causa del nombre de Jesús. Las había dejado por causa de la expectativa de que el Mesías le recompensase, de que Dios le diera bendiciones materiales. No era una causa por el nombre de Jesús, sino por los favores que él esperaba tener de Jesús. Ahora, sabiendo esto, aplicamos la parábola. Como les he dicho, principalmente se debe entender para creyentes. Y yo argumento por qué. Primero, Dios llama a obreros a su viña. ¿La viña de quién es? De Dios. ¿Y quién llama? Dios. Dios los llama a su viña. ¿Por qué Él decide llamarlos para su servicio? Podía no haberlo hecho, o podía haberse buscado otros obreros, pero decide llamar a estos obreros a su viña. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Segundo, todos ellos reciben lo prometido por Dios. Ninguno se quedó sin lo prometido. A unos les prometió un denario y a otros que confiaran en lo que Él les pagaría. Todos reciben su pago. Lo que Dios prometió, Dios lo cumplirá. Dios no es deudor de nadie. Jamás quedó debiendo a nadie. No es por la virtud de los obreros, sino porque fiel es el que prometió. Hebreos 10:23. Tercero, todos reciben el mismo pago. Ninguno recibe más que otro, ninguno recibe menos que otro. No hay mayor pago para el ser humano que la salvación en Cristo. Dios da el máximo pago posible a todos los que llamó a su viña, Cristo. Hebreos 9:28. Así también Cristo fue ofrecido
una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Él elige, Él llama, Él redime, Él paga, Él salva. Solo se nos llama a esperar sabiendo que Él cumplirá lo que prometió. Cuarto, los primeros acaban en el último lugar y los últimos acaban en el primer lugar. No porque hayan recibido más pago que los otros. Ya les he dicho que el pago es el mismo para todos. El orden en la fila no es en función de que el pago sea mayor en unos que en los otros. El orden en la fila es el que Dios ha decidido para cada uno. Es lo que Dios quiere ordenar en esa fila. El que los llama por orden es el Señor. Ellos no se ubican en la fila como ellos quieren. Es Dios quien los ubica y los pone en ese orden. Y el motivo es recordarnos que la gracia se recibe con gracias. La gracia se recibe con gratitud. Jesús nunca consideró que Pedro había dejado atrás menos que Mateo, ni que Mateo menos que Tomás, ni que Tomás menos que Felipe, ni que Felipe menos que Juan, ni que Juan menos que Pablo, ni que Pablo menos que Esteban, ni Esteban menos que María Magdalena. Dios no pone un rango a los sacrificios o méritos u obras que nosotros hagamos por Él. Repito, Dios no pone en ningún rango de valor a los sacrificios o méritos u obras que nosotros hagamos por Él. Estamos muy errados con esto. El único sacrificio, mérito u obra que Dios ve es la de su Santo Hijo por nosotros, que está en el mayor rango. Es al revés. Así es como Dios nos ve y por eso nos redime y por eso nos ama y por eso nos guarda. No es por el rango que nosotros nos inventamos, en un cristianismo por obras, de hago más para Dios, hace menos para Dios, soy mejor, soy peor. Lo único que Dios ve es la obra de Cristo por nosotros. Téngalo bien seguro. Somos nosotros los que añadimos méritos a los méritos de Cristo. Somos nosotros los que esperamos alguna recompensa a mayores que Cristo. Somos nosotros los que nos sentamos en las primeras filas cuando nos invitan. Somos nosotros los que nos comportamos muchas veces como el fariseo con el publicano. Somos nosotros los que pensamos en tronos, coronas y parcelas en los cielos. Pero hermanos, ¿de qué dudamos? ¿Cuál es la duda con respecto a Dios? ¿Acaso es que Dios no ha sido generoso con nosotros? ¿Acaso es que Dios no creó todo? ¿Acaso es que Dios no es galardonador de los que le buscan? ¿Acaso es que Dios es tacaño con nosotros? Mira el sol, mira la creación, contempla los cielos que cuentan la gloria de Dios, piensa en la obra de Cristo. ¿Dios es tacaño? ¿Dios se quiere reservar algo, guardar algo para Él? El asunto no es si Dios cumplirá o no cumplirá. Claro que cumplirá. Dios siempre cumple. El asunto aquí es por qué nos hemos inventado grados de cristianismo recompensas. Como si alguno tuviésemos más méritos que otros, como si algunos debiésemos recibir más pago que otros, como si ser pastor fuese un mérito mayor que ser oveja, como si ser conocido públicamente sea mayor rango que ser un anónimo, como si 10 años en la iglesia valiesen más que uno, como si seguir a Dios fuese una penitencia, una carga terrible, en lugar de entender que si Dios me llamó antes que a otros, debería estar gozoso y agradecido de poder estar en la viña desde el principio. ¿Se dan cuenta? Porque si Dios me llamó al principio, gloria a Dios que me llamó para estar en su viña, desde el primer instante, porque Cristo es más que pago suficiente, pero lo hacemos al revés. ¿Acaso hubiéramos preferido estar en la plaza pidiendo? No, ¿verdad? Pero nos olvidamos de cómo el Señor nos trata. Dios siempre cumple lo que prometió. Dejemos de preocuparnos por si el pago por lo vivido en Cristo será suficiente. Créame. Es más que suficiente. Lo será. Después de esta parábola, no es casualidad que Jesús garantice el pago. Mateo 20, 18 al 19. He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Garantía del pago.
está confirmada y completada la obra. Él mismo profetiza que cumplirá lo que prometió, y lo cumplió. Ahora, ¿saben cómo respondieron sus discípulos? Justo después de esta frase y revelación de Cristo. Mateo 20, 20 al 21. Entonces se acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. ¿Qué creen que le pidió? Yo le digo lo que le pidió. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella les dijo, ordena que en tu reino se siente estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, otra vez con los tronos. ¿Se dan cuenta el problema? Jesús hablando de su obra y ellos hablando de tronos. Y yo me pregunto, Dios mío, ¿por qué Dios nos tiene tanta paciencia? ¿Cómo Jesús no pidió fuego del cielo para estos dos que pedían para los samaritanos? Sería lo más coherente en este punto. ¿Cómo es posible, hermanos, que a veces seamos tan necios con Dios? Yo el primero. Mientras nosotros, los discípulos, pensábamos en coronas de oro, Cristo estaba pensando en una corona de espinas. Mientras nosotros, los discípulos, pensábamos en tronos en el cielo, Cristo estaba pensando en una cruz. Mientras nosotros, los discípulos, pensábamos en nuestros méritos y honores, Cristo estaba pensando en nuestros pecados. Por eso Jesucristo es el Señor, porque no se puede comparar su corazón al nuestro. Por eso nuestra herencia, más que suficiente, es Cristo. Porque si Cristo no está en el cielo, entonces yo no quiero ir a ese cielo. No podría soportar la idea de pasar un instante de la eternidad sin Él. ¿Me oyó? No hay oro, ni plata, ni honores, ni reconocimientos, ni tronos, ni coronas, ni nada que a mí me importe en ese cielo si allí no está Cristo. Me iría a buscarlo donde Él estuviese, porque Él es mi eternidad. Yo no quiero ver calles de oro ni mares de cristal. Él es mis calles de oro y mi mar de cristal. Yo soy suyo, Él es mío. Yo lo quiero a Él. Ese es el cielo. Yo no sé lo que Dios te está pidiendo dejar atrás para que lo sigas. Yo solo sé que Cristo vale más que lo que Dios te está pidiendo. Yo no sé cuánto vale para ti lo que has dejado atrás por causa de Cristo. Yo solo te puedo decir y te garantizo que Cristo vale más que todo eso. No murmuremos ni seamos envidiosos entonces por cómo Dios obra con otros. Seamos agradecidos por cómo Dios obra y sigue obrando en nosotros. Pero si la comparación, la queja, el orgullo salen de nuestro corazón cuando vemos cómo Dios obra con los demás, entonces también seamos agradecidos para con Dios. Porque eso significa que Dios nos sigue amando para seguir santificándonos, corrigiéndonos y exhortándonos como un buen padre. Pues mucho me temo que Dios precisamente pone a otros delante de nosotros para tratar nuestro corazón. Ahora, cuidado porque la línea es muy fina en esta parábola. Porque como segunda aplicación, complementaria a la primera, se describe a los primeros como personas que murmuran del Señor, tienen envidia de los demás, no valoran la bondad del Señor y creen que merecen algo por sus obras. Sería difícil distinguir en los de la primera hora a creyentes que deben aprender quién es su Señor y son amonestados, que a no creyentes que creen que pueden seguir a Dios en sus propios términos. Porque es cierto que Dios es el que llama, y si llama cumplirá. Pero recuerdo que Judas también fue llamado. El asunto aquí es por causa del nombre de quién estamos. Mateo 7, 22, 23. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Ellos creían sentirse llamados por Dios, pero nunca habían sido llamados por Dios. Ellos querían hacer cosas en nombre de Jesús, pero no las hacían en nombre de Jesús. Cuidado con nuestras motivaciones. Judas, en este sentido, también recibió el pago de lo que quería recibir. Judas no estuvo dispuesto ni siquiera a esperar una herencia futura en Cristo. Después de 3 años y medio siguiendo a Jesús,
Judas consideró que por su servicio de discípulo sería suficiente con 30 monedas de plata. Y Dios se las pagó. ¿Quería 30 monedas? 30 monedas tuvo también. Porque Dios cumple. El denario no simboliza solamente la salvación para los llamados, el mismo pago para todos. El denario también simboliza lo que nosotros creemos que es justo que Dios nos pague por seguirle. Y para Judas era un justo pago en ese momento 30 monedas. Y aquí está la moraleja, hermanos. Porque para los de la primera hora, desempleados y sin Señor, Cristo era pago más que suficiente cuando comenzó el día. Pero a medida que se fueron comparando con los demás, Cristo ya no era suficiente pago para ellos, querían más. Si necesito de otras cosas, de otras recompensas, de otros placeres, porque creo merecer más que otros, entonces, ¿qué clase de discípulo soy yo? O Dios, que me llamó, me corrige y me pone en mi sitio, en el último lugar de la fila, que es el que merezco, o Dios, que nunca me llamó, me pone en mi sitio, en el último lugar de la otra fila. ¿Se dan cuenta? Revisemos entonces por qué estamos aquí. Mejor dicho, revisemos por quién estamos aquí. Jesús sabía que sus discípulos iban a crecer y madurar. Jesús no pagó en balde, no pagó con incertidumbre. Él sabía perfectamente por quién estaba haciendo su obra. Fiel es el que prometió. Pero el que prometió, hermanos, nos llama a madurar y a crecer. Jacobo, hermano de Juan, el que pedía el trono, no sabía lo que le implicaba a él recibir el trono, que es que Herodes le iba a cortar la cabeza. Pero el día que tuvo que afrontar su martirio, Jacobo, hermano de Juan, estaba preparado. Cristo había hecho su obra en él. Pedro, con esta pregunta, no tenía ni idea de que un día predicaría a una multitud en Jerusalén, de que Dorcas resucitaría, de que por su sombra se sanarían los enfermos, de que predicaría a unos gentiles en casa de Cornelio y que sería muerto como mártir en Roma. Él tampoco lo sabía. Para todas y cada una de estas tareas, cuando llegó el momento, Pedro estaba preparado. Cristo había hecho su obra en él. Del mismo modo, tenemos otros apóstoles, de los que no sabemos prácticamente nada de ellos. Son anónimos en su ministerio. ¿Qué fue de Simón el Celote? ¿Qué fue de Andrés o de Natanael? En Hechos apenas se les menciona. Lo único que se menciona de ellos es que acompañaban a Pedro en la predicación y que ayudaban en la iglesia de Jerusalén. Parece que es una tarea menor con respecto a Pedro, que fue llamado a la misma hora que ellos, ¿verdad? Sin embargo, para esa tarea que pareciera menor para nosotros, ellos, cuando llegó el momento, también estaban preparados para ella. Cristo había hecho una obra en ellos. Y cuando llegaron los Bernabé, los Esteban, Felipe, Pablo, Apolos, Lucas y muchos otros, también estaban preparados para que otros extendiesen el reino de los cielos delante de sus ojos. Pensemos particularmente en Pablo. ¿Quién soportaría que ese sea ahora apóstol a los gentiles, habiendo perseguido y matado creyentes de la propia iglesia? Fuerte, ¿verdad? Qué transformación de parte de Cristo en ellos, ¿verdad? ¿Quieren saber cuál es el mayor testimonio de la madurez y crecimiento de Pedro en su vida? ¿Cómo Pedro pasó de ser ese hombre que preguntaba estas cosas a ser un apóstol de Jesucristo en la iglesia primitiva? Fíjense. Es Pedro quien reconoce al que fue llamado después, Pablo, como apóstol, a pesar del pasado que Pablo tenía. Gálatas 2:9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, este es Santiago, pastor en Jerusalén, Cefas, este es Pedro, y Juan, el hijo de Zebedeo, que eran considerados columnas en la iglesia primitiva, nos dieron a mí, Pablo y Bernabé, la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Pedro reconoce al que fue llamado después como un legítimo apóstol. Es Pedro quien recibe una amonestación pública de parte del que vino después, Pablo, en Antioquía. Gálatas 2:11-14. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar.
pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. En su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aun Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Pedro soportó la amonestación pública del que vino después, en una iglesia. Es Pedro, además, quien reconoce que el llamado de Pablo, el que fue llamado después, tiene una sabiduría especial dada por Dios que nadie más tiene en ese momento. Segunda de Pedro 3:5. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, lo llama amado, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Qué maduro Pedro, ¿verdad? Qué transformación. ¿Usted cree que para Pedro, siendo apóstol, principal en la iglesia de Jerusalén, tiene algún problema con esto? ¿Qué es lo que pasó con Pedro? ¿Qué cambio hubo? ¿Saben por qué ya no tiene problemas Pedro con tronos, ni coronas, ni primeros, ni postreros? ¿Saben por qué? Yo le digo por qué. Dios es tan bueno, hermanos, que usa aún nuestros fracasos, nuestras caídas y tropiezos para su gloria y para nuestro beneficio. Porque es necesario que vivamos y experimentemos nuestro propio fracaso, aún como creyentes, para que valoremos a Cristo como corresponde. Cada día que Pedro vivía, un gallo volvía a cantar cada mañana. Cada mañana Pedro tenía un recordatorio de quién era él y de quién era Cristo. Y estoy convencido de que una sonrisa de gozo en su rostro y lágrimas de consuelo a su alma llegaban al rostro de Pedro cuando volvía a escuchar un gallo cantar. Y cualquier idea de vanagloria, de mérito propio o de desaveniencia con los demás, se esfumaba. Cuando tengas la tentación de compararte con otros o sentirte mejor que otros, recuerda cuántos gallos han cantado ya en tu vida. Yo recuerdo cada uno de los míos. Recuérdalos. Lucas 22, 60, 61. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, Cristo, ¿qué hizo? Miró a Pedro. La mirada de Cristo. No hace falta nada más que mirar a Cristo para no querer a nadie más que a Cristo. Nuestra mirada siempre debe estar fijada en Cristo, recordando siempre una cruz y una tumba vacía. Una cruz para que cuando me crea más de lo que yo soy, pueda mirarla atentamente y no se me olvide quién soy yo, un pecador. Una tumba vacía para que cuando la fatiga, la duda y la angustia lleguen a mi vida, pueda mirarla y no se me olvide quién soy yo, un pecador salvo por la gracia y que fiel es el que prometió. Hazme caso. Si estás enorgullecido en esta mañana, mira la cruz. Si estás triste y decaído, mira la tumba vacía. Pon tu mirada en Cristo y no querrás mirar a ningún otro lado. Esa es nuestra herencia. Eso no vale 100 veces más, vale 1000 millones más. Cristo, Cristo, Cristo. Y como digo en este tiempo siempre, si Cristo no es suficiente, entonces nada lo será. Busca todo lo que quieras, pierde tu tiempo todo lo que quieras, da vueltas todo lo que quieras, ama al mundo como demás todo lo que quieras, finge ser creyente como lo que quieras, haz lo que te dé la gana. Si Cristo no es suficiente, nada ni nadie lo será para nosotros. Pon tu mirada en Cristo
No te compares con los demás y aférrate a los méritos de Cristo. Amén. Ponte de pie esta mañana.